Y ahora sí, esto es electrónica. ¿Ven que ahora hay un lápiz que escribe? Sí, está bueno. Entonces voy a escribir con un lápiz. Ya. Es que antes se veía un punto y cuando uno graba la clase, ver el punto a veces es medio difícil, pero ver el lápiz es mucho más fácil. Esta es primera vez que sale un lápiz en mis clases, así que esto es nuevo. Entonces esto es electrónica y comenzamos con este capítulo que sería Introducción a la electrónica. Esto es lo básico que según yo ustedes deberían haber aprendido en circuitos, pero no lo hicieron porque el programa no está bien hecho todavía. Entonces aquí estoy yo. Sí, yo no les di esta lámina, pero no importa. Aquí estoy yo manejando la micro de la electrónica. ¿Sí? Ya. Entonces, lectura, estas son lecturas, hay un libro, una elaboración, capítulos 1 y 2. ¿Y qué? ¿Qué pasó? ¿Algo de la micro de la electrónica? ¿Micro qué? ¿Micro? Ah, la microelectrónica. Ajá. Mensaje subliminal. Ya, capítulos 1 y 2 de un libro en elaboración, eso los voy a subir en algún momento, y el Cedar Smith, que es el libro guía del curso. Entonces, durante la clase anterior aprendimos un poco acerca de lo que es la electrónica y su historia, ¿cierto? En este capítulo vamos a hablar de muchos temas. Esto es una combinación de temas. Esto no es un tema en particular. ¿De acuerdo? Esto es una combinación bastante ecléctica de temas, que incluyen definiciones, tecnologías de fabricación, industria, electrónica y personajes. Imagínense, una cuestión realmente compleja. Después vamos a ver las bases del diseño electrónico y después vamos a hablar de análisis de circuitos. Entonces aquí, esta parte del repaso de análisis de circuitos, donde vamos a aprender cosas que no vimos antes. Y después vamos a estudiar modelos circuitales y después vamos a hablar de amplificadores. O sea, es un capítulo súper extraño. Vamos a tratar de llevar un hilo conductor motivacional, que es un circuito de audio. ¿A quiénes les gusta la música? Todos ya. No, yo me metí un poco en electrónica por la música, porque tocaba guitarra y dije, oh, qué bueno sería cambiar el sonido a mi guitarra. Y un amigo me dijo, oh, yo tengo un circuito distorsionador que saqué de una cosa que se llama Internet. Ah, mira, ya, a ver, veámoslo. Y lo armamos y funcionaba y encontraba increíble que las señales generadas por una guitarra pudieran ser procesadas y luego sonara distinto. Y eso lo encontré fantástico, lo encontré demasiado interesante. Entonces de ahí que me llamó la atención la electrónica. ¿Quiénes tocan algún instrumento musical? No me extraña que sean tantos, ¿eh? No me extraña. En años anteriores me han criticado que en la clase nadie sabe qué es importante y qué no es importante. Y yo entiendo que me lo critiquen porque, bueno, nadie sabe, pero es difícil decir qué es importante y qué no es importante en este curso. Entonces, le puse puntitos rojo y verde a las láminas. Algunas láminas van a llevar algo rojo y algo verde. No, creo que es más adelante, ¿eh? Pero los que tienen aquí arriba algo rojo, significa que esa lámina tiene algo que es fundamental y que no pueden aprender de otra forma, que no sea mirando la lámina y entendiéndola bien. Hay láminas que tienen un triángulo verde aquí. Cuando tienen un triángulo verde significa que eso es una aplicación que se deriva de algo fundamental y que ustedes bien podrían omitir del estudio, y si son lo suficientemente capaces y han estudiado lo suficiente y tienen suficiente tiempo, podrían derivar eso a partir de lo que ya saben. Entonces lo rojo es fundamental, lo verde se deriva de lo rojo. ¿De acuerdo? Igual, estudiense todo, todo es materia, pero hay materias, si tienen que elegir qué estudiar, estudien las que están en rojo. Entonces, potpourri, algunas definiciones, tecnología, industria y personajes. ¿Qué es la electrónica? Ya hablamos de que es el campo de la ingeniería y la física aplicada, de ambos, dedicado al estudio, se estudia, y diseño, o sea, se estudian componentes, circuitos electrónicos, y se diseñan componentes y circuitos electrónicos, cuya operación depende de la conducción y del control de flujo de carga eléctrica. O sea, se puede elegir por dónde se van las cargas, esencialmente. El manejo de estos se utiliza para generar, transmitir, procesar, recibir y almacenar información.
Y energía también, deberíamos agregar aquí, y energía. Procesar energía, ¿cierto? Procesar energía. Porque hay circuitos de potencia que procesan energía, ¿cierto? Bueno, ¿cómo se aprende electrónica? Esta es una frase clave que yo se las voy a recordar mucho y ustedes me van a odiar por eso y por otras cosas también. Pero en electrónica no hay magia. ¿A qué me refiero con esto? Que hay cursos donde hay materias que suelen ser un acto de fe. Yo no sé por qué ocurre esto, pero ocurre así. Y lo uso y funciona bien y no falla. En electrónica, la gran mayoría de los temas no tienen magia, que fome. La gran mayoría de los temas tienen alguna razón de ser. Y si uno estudia bien a fondo, uno puede entenderlo prácticamente todo. Entonces, nos vamos a preguntar cosas como, por ejemplo, ya, quiero calcular la impedancia de salida de un circuito. ¿Cómo calculo la impedancia de salida de un circuito? Digamos que el circuito es lineal. Entonces, ¿cómo calculamos la impedancia de salida? Ahora es cuando tienen que hablar. Voltaje partido por corriente, ya, pero ¿qué pasa, no sé, pues si el circuito tiene fuente dependiente o algo así? No, mejor que eso, ¿por qué voltaje partido por corriente me da impedancia? ¿Y qué pasa si el circuito es no lineal? ¿Cómo calculo la impedancia? Entonces lo típico es ya linealizar, apagar fuentes independientes. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay que hacer eso? Bueno, en este curso deberíamos entender por qué. No es magia, no es que, no, si lo así funciona. Ah, esto y funciona. No, eso se acabó. En este curso no hay magia. No hay magia. ¿Ok? El aprendizaje es por capas. Ustedes ya vieron la primera capa en circuito, en esta capa se ve en mayor profundidad, en 3.4, 3.3 se ve con más profundidad todavía, pero es esencialmente la misma materia. Entonces por capa. Y cada capa nueva le vemos sabores distintos, eso es muy, muy emocionante. Otro punto de vista que me lo hizo ver un alumno, que ya se recibió de ingeniero, es que cada capa nueva nos hace sacar más lágrimas que la anterior. Entonces es como una cebolla, ¿cierto? Aprender electrónica es como pelar y picar cebolla. Así que vamos a estar picando cebolla todo el semestre. ¿Cómo clasificamos la electrónica? Esto es importante para saber dónde estamos situados en este curso. Dijimos que este curso es de electrónica analógica. Entonces, la clasificación típica es diseño electrónico, dispositivos y procesos de fabricación. Entonces, diseño electrónico tiene que ver con tomar componentes, juntarlos en algo que haga alguna función. Y eso a su vez se clasifica en electrónica analógica, que son circuitos lineales, este curso y otros más, electrónica digital, que tiene que ver con compuertas lógicas, 1 y 0, electrónica de señales mixtas, ¿qué será señales mixtas? ¿Ah? Digital y analógico, en un mismo circuito, ¿cierto? Más tiene que ver con los circuitos que interfacean análogo y digital. Electrónica de RF, ¿qué será RF? Radiofrecuencia, circuitos que se comunican de alguna forma de manera inalámbrica. Y electrónica de potencia, esta es una clasificación bastante amplia, electrónica de potencia, circuitos que manejan potencia. Entonces eso es por el lado de diseño. Por el lado de semiconductores está el cómo funcionan los dispositivos semiconductores. Y la gente que trabaja en dispositivos, además diseña nuevos tipos de transistores. Y está la gente de fabricación, que son los que se encargan de fabricar mejor la electrónica. Entonces, la gente de fabricación recibe el input de la gente de dispositivos. Mira, fabrica estos transistores. Entonces, la gente de fabricación después le dice al diseñador, mira, yo puedo fabricar estos transistores. El diseñador agarra esos transistores, diseña algo y le dice al fabricante, fabrícalo. Y es más o menos esa la interacción. En la PUC somos expertos en diseño electrónico. Porque fabricación es algo que requiere instalaciones de millones de dólares, no tenemos, pero es algo que podemos tercerizar. Nosotros como diseñadores podemos mandar a fabricar afuera y luego recibir los chips y probarlos. Entonces, en esto sí nos podemos especializar. La electrónica busca el desarrollo de sistemas electrónicos para el procesamiento de datos y manejo de potencia. Entonces están esas dos características. Procesamiento de datos, manejo de potencia. Con la mayor eficiencia, por supuesto. Ejemplo de sistema electrónico. Esto es nivel de diagrama de bloques. ¿Han escuchado hablar del diagrama de bloques? ¿Sí?
¿Quiénes no habían escuchado hablar de un diagrama de bloques? Ya. Entonces, diagrama de bloques es una forma de mostrar algún sistema en ingeniería en general. En eléctrica usamos mucho diagramas de bloques y nos muestran cómo se interconectan diferentes bloques. Y cada bloque se analiza como una caja negra. Entonces, este es un micrófono y se conecta a través de cables a un amplificador, y luego el amplificador se conecta a un filtro y ese filtro se conecta a un conversor análogo digital y ese se conecta luego a una memoria, por ejemplo. Estos que están aquí, estos cables, llevan señales. Pueden ser analógicas, pueden ser digitales, pero llevan señales. Y la gracia de estos diagramas de bloque es que uno analiza lo que hay, uno analiza el bloque. Este amplificador, por ejemplo, toma la entrada y la multiplica por una ganancia A. ¿De acuerdo? Entonces uno analiza como por encima las cosas, para ver en términos de sistema, muy por encima, de muy alto nivel, cómo funcionan las cosas. Luego, en electrónica nos metemos dentro de estos bloques y tratamos de entender lo que hay dentro. Por ejemplo, dentro de este amplificador hay muchos transistores. Y puede que dentro de este amplificador haya subamplificadores. Y estos a su vez están hechos por más circuitos. Entonces, los diagramas de bloques son jerárquicos. ¿Qué significará que sean jerárquicos? ¿Han escuchado eso en alguna vez en ingeniería? ¿Qué significa jerarquía? Tiene, más que importante, es por niveles, ¿cierto? Hay niveles. Entonces, cuando hablamos de jerarquía, estamos hablando de que hay circuitos que tienen subcircuitos. Y si yo me meto dentro de ese subcircuito, tengo más subcircuitos. A ver, voy a darle un ejemplo, porque todo se entiende mejor con ejemplos. Denme un segundo, porque tengo que buscar. Ya. Esto de aquí es el chip que diseñé en mi doctorado. Este es el chip. Este después lo llevé a layout. Pero para que tengan una idea, dentro de ese chip hay 1, 2, 3 canales. Cada canal tiene un circuito generador de algún tipo de polarización. Ah, no, perdón, este era para inyectar carga. Tiene un amplificador de carga, tiene un par de buffers, tiene un filtro, tiene multiplexores, tiene buffers, tiene un conversor análogo digital. Y cada uno de estos es algo. Yo me meto aquí y veo un conversor análogo digital que tiene un comparador que está hecho con transistores y tiene muchos circuitos, cada uno de estos. A eso me refiero con jerarquía. Uno puede ir entrando hacia abajo y cada vez que uno se mete más hacia abajo, ve más cosas. Cada uno de estos está hecho por más cosas. ¿De acuerdo? Y si yo modifico esta instancia, si yo modifico este circuito, cambian todas las instancias de este circuito. Por ejemplo, este circuito está muchas veces en el chip, entonces si yo cambio este, van a cambiar todos al mismo tiempo. ¿De acuerdo? ¿Queda más claro lo que es jerarquía? Entonces, cuando yo utilizo jerarquía, es como dividir y conquistar. En eléctrica no podemos hacer otra cosa que dividir y conquistar. Si queremos hacer algo serio, que funcione, hay que dividirlo en problemas menores y conquistar. Y eso se logra con jerarquía, circuitos que están jerarquizados. Es lo mismo que cuando uno programa una función y luego esa función uno la instancia en diferentes otras funciones. Y si uno quiere hacer la primera función más eficiente, la cambia y cambian inmediatamente todas las instancias, ¿cierto? Eso es lo mismo en un circuito. ¿Preguntas de esto? Sí, hay preguntas. ¿Cuánto se demoró en diseñar los? Es que es difícil decir porque partí diseñando el conversor. En el conversor me demoré 3 meses incluyendo layout. Lo hice en tiempo récord, lo hice súper rápido. Pero después el resto del chip es relativo porque la parte diseño a nivel de sistema toma tiempo. O sea, esto que les estaba mostrando aquí, esto que les estaba mostrando de tomar un amplificador, definir las especificaciones de aquí, se acabó la pila. Definir las especificaciones de aquí no es fácil. Yo tenía que definir especificaciones de ruido y de ahí recién diseñar
el circuito mismo a nivel de transistor y luego de eso decir dónde va cada transistor dentro del chip. Entonces son muchos procesos, es difícil decir, pero en el puro layout, que es llevar el esquemático a los planos del chip, debo haberme demorado unos 9 meses más o menos, en llevar a los planos del chip. En hacer el esquemático tiene que haber sido un año o algo así, pero es relativo, porque es difícil decir. A veces paraba y me ponía a hacer análisis de ruido y me demoré en otras cosas. Entonces, eso. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? Seguimos entonces con la clase. Ya, entonces todos saben lo que es jerarquía, diferentes niveles de jerarquía. O sea, yo puedo ir dentro de este y dentro de este hay más circuitos y dentro de ese circuito hay más circuitos. Tipos de señales. Bueno, hay diferentes tipos de señales. En circuitos, en el curso de análisis de circuitos, hablamos de señales continuas nomás. Pero en realidad las señales pueden ser clasificadas de acuerdo a niveles y de acuerdo al tiempo. El tiempo puede ser continuo o discreto. Si es discreto, ocurre, por ejemplo, cada vez que cae un flanco de reloj, ¿cierto? Y los niveles pueden ser continuos o pueden ser discretos. Entonces hay 4 tipos de señales. Están las señales que tienen tiempo continuo y niveles continuos. Y esas son señales totalmente analógicas, como las señales de audio, por ejemplo, ¿cierto? Están las señales que tienen niveles continuos, pero caen en momentos discretos. Luego hay señales que caen en momentos discretos, pero tienen valores, y están cuantizados en la amplitud, y esos son digitales. Y hay señales que tienen tiempo continuo, pero que están cuantizadas. Entonces hay como 4 tipos, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a ver en este curso, este grupo, algo de esto, y casi nada de esto. Pero vamos a concentrarnos aquí, en señales de tiempo continuo y que tienen niveles continuos. ¿Qué sería esto? Una señal continua, analógica, ¿cierto? Que tiene tiempo continuo y niveles continuos. Y existe un proceso en electrónica que se llama muestrear una señal. ¿Qué es muestrear? Muestrear una señal es sacarle fotos. Entonces yo voy a muestrar, por ejemplo, cada vez que hay una rayita aquí, yo voy a muestrear la señal. Aquí, aquí la muestreo. Ahí la muestreo, muestreo. Es más o menos uniforme, ¿eh? Digamos que todas estas rayas son paralelas. Entonces, la señal vale aquí, aquí no está definida, vale aquí no está definida, vale aquí no está definida, vale aquí no está definida. Eso es muestrear una señal, ¿de acuerdo? Cada muestra es continua. Cada muestra tiene un nivel de precisión arbitrario, ¿de acuerdo? Pero la muestra ocurrió en un tiempo dado. Y entre medio de las muestras, la señal no está definida, no existe. ¿Todos de acuerdo? ¿Preguntas? Cuantizar. ¿Qué será cuantizar una señal? Cuantizar tiene que ver con redondear, con aproximarla, por ejemplo, al entero más cercano. Pero en este caso no hablamos de entero, hablamos del nivel de voltaje más cercano. Por ejemplo, yo puedo dividir esto en estos niveles y cada uno de estos niveles para mí va a representar un nivel de voltaje entero. Entonces, para cuantizar la señal, eso digamos que es una señal cuantizada. ¿De acuerdo? Entonces, muestrear y cuantizar son cosas diferentes. Muestrear es tomarle foto a la señal en el tiempo, en momentos muy definidos. Cuantizar es lo mismo en el eje del voltaje, ¿cierto? Es como aproximar el voltaje más cercano. ¿De acuerdo? Ok, es para empezar a tener más o menos el mismo lenguaje. Ejemplo de datos muestreados, esto lo vamos a saltar, ¿eh? Estos capacitores conmutados tal vez lo hablemos en algún momento, pero esto ustedes lo pueden calcular con lo que ya saben.
No hemos visto nada, pero ya saben de esto de cursos anteriores. Entonces, circuitos integrados analógicos, digitales y de señales mixtas. Entonces, hablamos de los circuitos integrados, ¿cierto? Que son estos chips que dentro de ellos hay un montón de componentes. Y hay circuitos integrados analógicos, hay circuitos integrados digitales y hay circuitos integrados de señales mixtas. Por ejemplo, un circuito integrado analógico. Un amplificador operacional típico. Un circuito integrado digital. En realidad el PIC tiene parte analógica. Tiene conversores análogos digitales algunos, entonces, con puertas lógicas ya, ok. Una NAND, por ejemplo. ¿Y señales mixtas? Una ADC. El PIC tiene ADC, tiene partes digitales. El PIC tal vez es considerado más un sistema en un chip. Así que lo ponemos aquí, SoC. Systems on a Chip. Y eso tiene un montón de bloques, un montón de cosas. Circuitos lineales. A ver, generalmente se dice que los circuitos analógicos son lineales, aunque en la práctica no son lineales. Se habla de circuitos lineales. Por ejemplo, aquí hay un circuito que tiene, a ver, estos son dos ejes, VI. ¿Qué será VI? De entrada. ¿La I a qué se refiere? Ya, entonces la I es entrada. La O, ¿qué será? Salida, output. ¿Qué significará este gráfico? ¿Qué significa esta curva azul? ¿Cómo varía la salida respecto de la entrada? O sea, si mi entrada está aquí, la salida está aquí. Si mi entrada está aquí, la salida está aquí. Entonces, esta curva es una función. O sea, lo que está diciendo es DO es una función de BI. ¿Una función es lineal o es no lineal? Es súper no lineal. Yo lo estoy mirando aquí, es no lineal. Si fuera lineal, pasa por 0 y es derecha, ¿cierto? Entonces, ¿es lineal o es no lineal? Es no lineal. Sin embargo, si mi entrada es pequeñita y varía en torno a un punto de operación, a esto le llamo punto de operación Q, punto de operación, este va a ser un término que vamos a usar mucho en este curso, el punto de operación, que es en torno a qué varía mi entrada y en torno a qué varía mi salida. Entonces, si yo pongo mi entrada en torno a este punto de operación, mi salida va a variar en torno a este punto de operación. Entonces, este de aquí es el punto de operación de mi entrada y este es el punto de operación de salida. Perfecto. Y si mi entrada sube un poquito, se fijan, aquí está el tiempo y aquí está VI. ¿Se fijan? Dimos vuelta al gráfico. Entonces la entrada varía de esta forma en el tiempo. ¿Sí? Todos lo entienden, ¿o no? ¿Alguien no entiende que estoy moviendo una entrada en el tiempo? ¿Sí? Al hacer eso, mi salida varía de esta forma en el tiempo. ¿Todos de acuerdo? Ya, la salida en amplitud, ¿es mayor o es menor que la entrada? Es mayor, ¿cierto? Es mayor. La razón entre la amplitud de la salida y la amplitud de la entrada generalmente le llamamos ganancia. Y la ganancia en este caso es la pendiente de esta curva. Ajá, entonces la pendiente de la curva es ganancia. Ah, interesante. Y si yo me muevo acá, ¿la ganancia crece o decrece? Decrece. Y si yo me muevo más hacia allá, ¿la ganancia crece o decrece? La ganancia crece. Entonces la ganancia generalmente depende del punto de operación. Pero si, punto de operación Q, ya. Pero si yo me fijo en un punto de operación, si yo trabajo en torno a este punto de operación y mis señales son lo suficientemente pequeñas, el circuito se comporta de manera más o menos lineal. Y si el circuito se comporta más o menos lineal, podemos hablar de circuitos lineales. Todos los circuitos en la práctica son no lineales. Pero, si operamos en torno a un punto de operación, con señales chicas, podemos hablar de que algo es lineal. ¿Les suena a Taylor y todas esas cuestiones? Ya vamos a hablar de eso. Pero se imaginan que va por ahí, ¿cierto? Linealizar, pendiente, ya. Súper. Circuito de componentes discretas versus circuitos integrados. Este es un amplificador discreto, esto es un amplificador integrado. Este lo hice yo, este es de mi tesis.
y este es discreto. Entonces, en amplificadores discretos, en general tratamos de minimizar el número de transistores, porque cada transistor cuesta plata. Los dispositivos no están debidamente emparejados. Si yo compro un 2N2222 y otro 2N2222 que se ven iguales, probablemente no son iguales, tan parecidos. En cambio, en un integrado, este gallo y este gallo aquí son idénticos y son muy, muy parecidos. Y estos dos aquí son muy parecidos y así. Valores de resistores arbitrarios. Yo puedo poner un resistor de 1 ohm o de 1 mega ohm y solo tengo que ir y comprar el valor correcto. En circuitos integrados, los resistores están limitados entre 10 y 100 kilos más o menos en la práctica. Valores de capacitor entre 1 picofarad y 10.000 y puedo poner capacitor del tamaño que quiera. En un circuito integrado los capacitores están súper limitados. ¿Por qué no me caben? Porque mientras más grande es el capacitor, más grande es el chip. Mientras más grande es el chip, más caro es. ¿De acuerdo? Entonces es un paralelo entre circuitos integrados y circuitos discretos. ¿Qué será un sistema embebido? ¿Han escuchado hablar de lo que es un sistema embebido? ¿Sí? En inglés, ¿cómo se llama? Embedded. Embedded. En inglés. Un sistema embebido es un sistema electrónico que tiene muchas partes. Esto de aquí, por ejemplo, es un teléfono y tiene un montón de componentes. Esta foto fue sacada de Wikipedia. Si ustedes quieren ver, pueden ver la descripción de cada componente en Wikipedia. Los sistemas embebidos generalmente tienen sensores, tienen algún tipo de actuador, en este caso antena, luces, display. Este sistema embebido, en general los sistemas embebidos tienen sistema operativo corriendo, tienen algún procesador con algún sistema operativo que controla cosas. Y nosotros en electrónica analógica hacemos parte de este sistema embebido que, por ejemplo, procesa de manera analógica las señales que llegan. Eso se hace, eso suele ocurrir. Entonces la electrónica analógica es parte generalmente de un sistema embebido. O puede ser electrónica analógica dedicada. Hay preguntas. Embebido, es que hablas de que un sistema está embebido en, digamos que la electrónica está embebida en un sistema. Por ejemplo, en un teléfono, la electrónica está embebida. En esto, la electrónica está embebida. Mientras que el computador en sí procesa datos, pero no es un sistema embebido, porque está hecho para procesar datos. La distinción es un poco rara ahí. Un teléfono es un típico ejemplo de sistema embebido. Pero también puedo considerar un sistema embebido, por ejemplo, un sistema de control automático donde tengo un controlador electrónico que mantenga el agua de un estanque en un nivel. Si yo en cambio agarro un computador y lo conecto ahí y controlo con el computador, eso ya no es un sistema embebido, porque tuve que usar un computador que es un componente externo. Pero si en cambio uso electrónica dedicada para eso, que está diseñada especialmente para eso, eso es un sistema embebido. Y lleva un sistema operativo, firmware o lo que sea. Ya, nuevamente ley de Moore, acabamos de hablar de esto, así que no hay que verlo de nuevo. Pero lo de la miniaturización sí que es impresionante. La ley de Moore implica una miniaturización permanente en el tamaño de los transistores. L mínimo es la longitud mínima de un transistor, típicamente de transistor de tecnología CMOS, ya vamos a hablar lo que es eso. L mínimo se reduce 2 por cada 5 años, más o menos, o 1,5 por cada 2 años, más o menos. En 1970 era 10 micrómetros, o sea, el transistor más chico tenía una longitud de 10 micrómetros. En esos tiempos se dudaba que fuera posible en algún momento fabricar transistores de menos de 1 micrómetro. Y se habló mucho tiempo de tecnología submicrómetro. Actualmente estamos llegando, en realidad esto es menos de 14 nanómetros actualmente, menos de 14 y menos de 10 nanómetros. En realidad no es muy claro cuánto es, porque actualmente esos datos no se conocen tan bien. De hecho se pintan los transistores, pero quedan más chicos de lo que se pintan. Y cada vez que pasamos a tecnologías más nuevas, cada uno de estos representa un nodo tecnológico, los circuitos se vuelven más rápidos, más eficientes, más baratos, con menor ganancia. Los circuitos analógicos empeoran, tienen menor ganancia, tienen menor voltaje para operar. Antes operaban con decenas de volts, o no sé, 15, 12 volts. Actualmente operan con 1 volt.
y las mismas señales analógicas tienen que caber en un volt. Entonces el ruido se vuelve más relevante. Menor excursión de salida, ya vamos a hablar de qué es eso. Mayor variabilidad, más corrientes de fuga, más caros de diseñar y de fabricar. Entonces esas son algunas características. Pero más baratos por transistor. Actualmente un transistor extra en un circuito integrado no vale nada, realmente nada. Tecnologías de fabricación. Cuando hablamos de que no, que la tecnología, que está buena la tecnología, no es el concepto de tecnología que le damos en este curso. En este curso, tecnología nos referimos a qué tipo de transistores se pueden fabricar en un proceso dado. No era pila, hay algún tipo de interferencia. Entonces, aquí voy a mostrar tres tecnologías: CMOS, BJT de silicio y BJT de silicio germanio. Estos son tres tipos de tecnologías diferentes. CMOS es muy rápido, pero tiene ruido, tiene transconductancia no tan buena y ganancia intrínseca no tan buena. BJT de silicio tienen velocidad alta y tienen bajos niveles de ruido, alta transconductancia y buena ganancia intrínseca. Y así uno puede comparar diferentes tecnologías. Entonces estos son diferentes tecnologías. La gran mayoría de la electrónica actual está en CMOS. Es lo que se usa de manera predominante. Y CMOS es lo que se usa para circuitos digitales. La electrónica digital es la que mueve a la ley de Moore y la que va diciendo en la ley de Moore, ya vamos con la siguiente tecnología, con el siguiente proceso, con el siguiente tamaño de transistor. Y los que diseñamos en analógico nos adecuamos a las tecnologías digitales para nuestros diseños. ¿Cómo se fabrican los chips? Bueno, como una imagen vale más que 1000 palabras, vamos con muchas imágenes. Voy a dejar de grabar aquí. Seguimos grabando. Ya, entonces les mostré ya cómo se hace un chip. Esto no es necesario verlo aquí, pero esencialmente lo que se hace... Esto está en un apéndice del Cedra Smith, que es el libro del curso. Se explica más o menos cómo es el procesamiento, pero esencialmente lo que se hace es imprimir fotos. Y esas fotos, los diferentes colores son en el fondo diferentes tipos de material dentro del chip. Y esos tipos de material incluyen resistencia, incluyen metales, y de esa forma es posible hacer capas de aislante, y luego se tiene un chip que tiene todas las interconexiones dentro. Así se ven transistores reales. Nadie los ha visto, son muy chicos. Así se ve una sección transversal de un chip. En la parte de más abajo están los transistores y encima de esto están las capas de metal. Cada una de estas tendrá, no sé, 1 micrómetro, y de aquí para abajo esto tiene 700 micrómetros o algo así. O sea, esto es mucho más alto de lo que se muestra aquí. La magia del chip ocurre en la superficie. Todo lo demás es simplemente el sustrato sobre lo cual se sostiene el chip. Así se ve un wafer terminado, una oblea terminada. Y cada uno de estos es un chip. Luego esos chips se cortan, luego se encapsulan. Este es un chip que yo diseñé y esta es una foto que yo mismo tomé con un microscopio. Aquí se ven los wire bonds o bond wires, que son estos pelitos. Estos son alambres que conectan los pads del chip con el encapsulado. Y el encapsulado por fuera va soldado. Y uno típicamente no ve esto está tapado. Pero así se ve un chip por dentro. Producción o yield, perdón, tiene que ver con qué porcentaje de los chips de un wafer son buenos y qué porcentaje deben ser desechados. Entonces, si es que el proceso no es muy limpio y hay impurezas que echan a perder cada chip, digamos que una impureza echa a perder un chip. Aquí tenemos, miren, este salió bueno, este salió bueno, este salió bueno. El yield típico, no sé, es difícil decir, pero puede ser 50%, 90% o incluso más para procesos antiguos y porcentajes menores para procesos nuevos, porcentajes desconocidos, porque esto es algo que las fábricas guardan celosamente. ¿Se imaginan que los chips fueran de este porte? ¿Cuántos chips buenos habría en cada wafer? Ninguno. ¿Sí? No, no es que los vendan. Lo que hacen es un proceso que se llama binning, que es probarlos y ver a qué velocidad funcionan.
Y hay algunos que funcionan más rápido y otros más lentos por un tema del dopaje que se utiliza en las máquinas que fabrican estos semiconductores. Y los más rápidos se venden con más gigas y los más lentos se venden con menos gigas. Pero esos chips funcionalmente están correctos. Hay otros que no sirven porque no hacen la pega, porque la máscara quedó mal hecha, por ejemplo, o porque al imprimirlos quedaron con errores. Eso es distinto, eso no se venden. Sí, el problema es que hacer el wire bonding no es fácil. Yo puedo agarrar aquí en mi laboratorio un chip, soldarlo, pero yo no puedo hacer el wire bonding porque es muy caro. La máquina para hacer wire bonding cuesta, no sé, 10 millones de pesos. Hay una en la Santa María. Nosotros íbamos a comprar una, pero nos arrepentimos. En realidad no la vamos a usar. Si tú quieres tener un muy, pero muy buen desempeño, hace wire bonding. Pero si no, tienes que comprar el chip. Y bueno, cada vez la tecnología de encapsulado ha mejorado más. Por ejemplo, antes los encapsulados tenían las patitas por los lados. Todavía sigue siendo así, pero los chips más densos tienen las patas por debajo. Estamos hablando de chips que tienen más de 1000 patas por debajo, en arreglos de bolitas, se llaman VGA, B con B larga. Y esos son soldados con unas máquinas especiales, porque no es posible meter un cautín por debajo de un chip para soldarlo, ¿cierto? Lo que se hace es ponerlo y calentarlo y con un láser hasta que esté muy caliente, ahí se derriten todas las patas y luego el chip se deposita ahí y luego queda soldado o se sueldan con horno. Bueno, ya vimos el video. Estos son diferentes encapsulados y el chip típicamente es súper chico. El chip dentro del encapsulado es chico, suele ser muy chico. Así son las instalaciones. Estas que están en amarillo es porque utilizan material fotosensible que es sensible a otras luces. Entonces se usa el amarillo y el amarillo no vela los chips. La industria electrónica, EDA, tiene que ver con Electronic Design Automation. Hay diferentes empresas. IDM es Integrated Design, no, Integrated Device Manufacturer. Déjenme ver, lo tengo aquí. No lo tengo aquí, pero creo que es eso. Son empresas que lo que hacen es diseñar chips y a veces fabricar chips. Modelo de Foundry. Foundry es la fábrica de chips, la fundición. Se le llama fundición, pero al final es fábrica. Lo que hacen es fabricar chips para otras compañías. Por ejemplo, yo podría tener una compañía de chips que no tiene fábrica. Yo diseño el chip, lo mando a esta fábrica, la fábrica diseña mi chip y diseña otros chips y luego yo lo vendo. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que la fábrica también diseñe chips. Entonces estos son diferentes modelos. Uno es compañías fabless. Estas son compañías, esta creo que ya no, que típicamente diseñaban pero no fabrican. Mientras que estas otras fabrican y algunas de estas también diseñan. Personajes notables. Dejémoslo para después mejor. Sí, esto nos va a tomar un rato. ¿Quién era este? Shockley, ¿cierto? Este es Shockley. Shockley era todo un personaje. Ya hablemos de Shockley en los 5 minutos que nos quedan. A ver, Shockley era un gallo extremadamente inteligente. De hecho, fue quien derivó las ecuaciones de los transistores, a las ecuaciones de los transistores BJT. No se conocen tan comúnmente como las ecuaciones de Shockley, pero son las ecuaciones de Shockley. Así se escribe. A veces se confunde con este, que es otro personaje, pero son distintos, no tienen nada que ver. Entonces este es Shockley. A ver, Shockley era bien especial. Después de inventar el transistor, no trabajó más en el transistor y se le ocurrió una idea de hacer algo que se llamó después el diodo de 4 capas, que él trató de fabricar, pero no fue capaz de fabricar.
Entonces, lo que él hizo fue irse a su pueblo natal, que era Palo Alto. Palo Alto está muy cerca de la Universidad de Stanford. Fue allá donde él fundó su empresa, en una calle que se llama San Antonio, que está cerca de Stanford, y contrató a los genios salidos de diferentes universidades y les dijo, con ustedes vamos a hacer la empresa de electrónica más importante. En ese tiempo no existían los circuitos integrados y Shockley quería hacer dispositivos mejores que el transistor. Entonces se empeñó en eso y puso a toda su gente a trabajar en esto. El problema de Shockley es que era un pésimo jefe, era terrible, era paranoico. Una vez una secretaria se pinchó el dedo con uno de estos pinchos y él pensó que estaban tratando de sabotear el proyecto. Entonces sometió a sus empleados, imagínense lo denigrante que debe haber sido, sometió a sus empleados a un detector de mentiras para ver quién era el traidor. Imagínense el nivel de... No sé, el gallo estaba loco. Entonces los empleados ya no aguantaron mucho más y lo traicionaron. Entonces los que él después llamó los 8 traidores se fueron a otras compañías e inventaron otras compañías. Y de ahí salió Silicon Valley. O sea, él fundó la primera compañía de Silicon Valley que no fue exitosa, pero que de ahí salieron muchas otras compañías. Es notable. Después este gallo se volvió más loco, chocó en auto y dicen que quedó con daño neurológico, porque después de eso empezó a estudiar la frenología, que tiene que ver con el estudio de la inteligencia humana correlacionada con la forma de la cabeza. Y él decía que otras razas eran menos inteligentes que la de él, cosa que actualmente está súper mal visto y súper desechado también. Y luego hacía fiestas en su casa e invitaba a gente solo para convencerlos de sus ideas de frenología. Después fue profesor de Stanford, de hecho profesores míos en Stanford compartían piso con él, tenían la oficina al lado de él. Dicen que era insoportable, dicen que era terrible el gallo, pero era muy trabajador, después de que tuvo este accidente, trabajaba desde la clínica y era súper trabajador, pero era insoportable, era terrible. Ya, bueno, dejémoslo aquí, después vamos a hablar de Bob Noyce, Roger Moore, Bob Peace, un genio, y Bob Weiler, el padre de la electrónica analógica. Ya, eso. Tertulia hoy día, ¿o no?